Todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos acá los integrantes de la Universidad César Vallejo del grupo de actividades integradoras 2 Expresión Creativa. Somos el grupo 3 y en esta ocasión venimos a traerle una simulación de un debate, el cual lleva por temática a discutir la inmigración ilegal, si el Estado debería prohibir la inmigración ilegal de los venezolanos ante el país. Pues bueno, el mediador es quien le habla, Torres Martínez Oner Paul, estudiante de la Universidad César Vallejo, cursa el 4º grado de Medicina. Y en esta ocasión nos encontramos con los grupos participantes. El grupo a favor, conformado por los representantes del movimiento El País se Respeta, el cual busca detener el abuso que cometen los migrantes y extranjeros en nuestro país y se enfoca en defender el favoritismo que se tienen por las personas migrantes venezolanas, el cual es el movimiento El País se Respeta. Y el grupo participante en contra, los representantes de la ONG Una Mano Amiga, la cual busca como objetivo brindar mayores beneficios a los diversos inmigrantes extranjeros que se encuentran buscando un lugar donde acudir en nuestro país, que en donde los protejan, se los cuide y se los respete como cualquier otro ciudadano. Pues bueno, primeramente tenemos al abogado Sarango Gómez Renato Paolo, el cual es muy reconocido debido a su trayectoria humanística con un doctorado en Derechos Humanos y Constitucionales. Por favor, ¿podría empezar con el debate? Ya está bien. Bueno, primero, antes que nada, quisiera hablar sobre los migrantes y refugiados venezolanos. Estos representan una gran oportunidad económica para el Perú. Tienen un potencial de aumentar la capacidad productiva del país e impulsar su crecimiento de manera significativa. Según un estudio del Banco Mundial concretado, podría decir que los venezolanos podrían aportar más de 2.200 millones de soles en los ingresos fiscales netos al Perú en los próximos 5 años, o básicamente 2.200 millones. Puede aumentar la productividad laboral en un 3.2% por efecto tan solo del número de migrantes que se encontraba en el país desde el 2018. También obtenemos un 8% en el crecimiento del PBI del 2018, que se debió al aporte de los venezolanos con consumidores y trabajadores. Esto es según el Banco Mundial y el BCRP. Esto se debe a gran medida a que la población venezolana es joven y calificada. El 50% de las personas, el 57% de las personas en edad de trabajar para los venezolanos en el Perú tienen estudios superiores. Además de eso, la migración venezolana no tiene precedentes en la historia reciente de América Latina y el Caribe. Se estima más de 4 millones de personas que han dejado Venezuela, escapando de una crisis económica, social y política que ha mermado drásticamente la economía, la seguridad ciudadana y los estándares de vida del país. Yo digo que estoy en contra de esto porque en sí nos viene a beneficiarnos a todos, más que nada en Perú, ya que estamos pasando por unas épocas muy difíciles. Muchas gracias. En respuesta a esto, la abogada Kate, ¿qué tiene para decirnos? La abogada Katia Daimesen en Tapia, abogada egresada de la Universidad César Vallejo, especializada en Derecho Penal, fundadora del movimiento El País se Respeta, el cual busca detener el abuso, como ya se ha mencionado, y la inmigración de los venezolanos de forma ilegal a nuestro país. Por favor, sus... El 84% de ciudadanos venezolanos se concentran solo en la ciudad de Lima y Callao y el 16% en las diversas provincias que tiene nuestro país. En una encuesta realizada, el 67% de limeños desaprueba la inmigración de los ciudadanos venezolanos y el 23% consideran positiva. El 54% de limeños señala que ha aumentado la delincuencia y las actividades delictivas. Vale recalcar que hasta enero se han expulsado 2.391 venezolanos con antecedentes penales o falsificación de documentación. Yo estoy a favor que el Estado debe prohibir la inmigración de los venezolanos en nuestro país, ya que como hemos visto día a día, una gran cantidad de delitos que vienen acechando en nuestro país, como son los asaltos a mano armada, los asesinatos y diversas actividades negativas que tienen algunos venezolanos. Me ha pasado que cuando voy por las calles veo muchos venezolanos con niños en brazos pidiendo limosna.
en las cuales personas caritativas se han acercado a ofrecerles trabajo, de las cuales se han negado. Como bien saben que en Venezuela les daban todo, les daban la alimentación, es distinto lo que en nuestro país sucede. Yo estoy en contra de venezolanos que ingresan a delinquir o a querer todo fácil en nuestro país. Como ustedes saben, nosotros como peruanos tenemos mucha pobreza. Hay gente muy pobre, de las cuales nuestras autoridades se han olvidado, tanto que han albergado a venezolanos, les han brindado alimentos, les han brindado comida, pero hay muchos peruanos que mueren en la tierra por el frío, por la desnutrición. Por eso yo estoy en contra, porque desde el Estado ha venido un favoritismo. O sea, entendemos que Venezuela está pasando por un mal momento, pero también nuestro país tiene problemas y por las cuales mi posición es a favor que ya no ingresen más venezolanos, porque nuestro país también nos necesita. Bueno, seguimos con los argumentos de la representante por la Iglesia Católica, Cueva Córdoba, Ana Cristina, la cual nos viene a comentar qué es la opinión respecto al asunto. Bueno, si lo vamos a ver desde un punto, digamos que religioso, entonces vamos a decir lo siguiente, en que en el caso de la Iglesia creemos que las actuales leyes o normas de inmigración han llegado con frecuencia a, en este caso, socavar la dignidad humana, ¿no? En este caso sería pues de los inmigrantes, ya que se han mantenido separados de sus familias. Ahora, al hablar sobre el caso del sistema de inmigración, vamos a ver que existe un resultado de un crecimiento de personas, en este caso de nuestro país, las cuales no tienen una capacidad no autorizada, lo que están viviendo en este caso en las sombras, mientras trabajan sin descanso en empleos, ¿no? Lo que sería que de alguna u otra manera no serían, en este caso, digamos que desempeñados, ¿no? Ahora, si decimos sobre el caso de la inmigración, no es tan difícil entender y descubrir que estamos en un mundo profundo, es decir, la cual nos está llevando a ignorarnos y en este caso enfrentarnos. Por lo tanto, no sería y no es mala idea poder aceptar en este caso a los inmigrantes, ya que de alguna manera está, digamos que aportando en este caso un poco más en lo que sería nuestro país. Ahora, también debemos tener en cuenta que se debería estar respetando lo que serían los derechos tanto de las personas y en este caso lo que estamos hablando como tema principal, lo que son los inmigrantes. Entonces, no tiene lógica, no podemos ponernos en contra y se debería aceptar de que puedan ingresar, en este caso, los inmigrantes a nuestro país, pero siempre, claro, teniendo en cuenta si es que lo que sería pues sus documentos y esos aspectos que son muy importantes. Gracias. Bueno, nos encontramos con Rojas Garreta Ruth Gabriela, ella es comandante de la policía especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas. Por favor, Ruth, ¿qué tienes para argumentarnos? Bien. Debido al gran flujo migratorio importante de venezolanos en nuestro país, como ustedes bien saben, ha generado así un gran aumento de criminalidad, también generando un gran aumento de venezolanos de prisión en nuestro país. Tanto así, registrándose en estos últimos meses miles de robo a mano armada, tráfico ilícito de drogas, prostitución, sicariato, homicidios calificados y lavado de activos. Eso que refiriéndonos a algunos de los actos delictivos que estos extranjeros realizan, ¿no?, en nuestro país, generando así una gran inseguridad ciudadana y un conflicto social entre venezolanos y peruanos. Pues bueno, nos encontramos con Tabo Quispo José Luis, él es un economista reconocido del Banco Nacional de la Moneda, y pues él nos vendrá a decir desde un punto económico qué es lo que opina respecto a la migración de los venezolanos a nuestro país. Por favor.
José Luis. Reciban mis cordiales saludos, queridos televidentes. Bueno, en esta oportunidad voy a empezar con el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, donde establece como derecho fundamental, ¿no?, de la persona a la vida. Muchos análisis de las ciencias sociales y documentos de la política sugieren definiciones comprensivas. Sin embargo, la migración irregular es un fenómeno multifacético difícil de definir. Muchos migrantes irregulares se esfuerzan por tornarse regulares o legales. Algunos gobiernos facilitan esto por medio de programas de regularización, legalización, amnistía o registro. Y la migración irregular ocurre en la mayoría de las regiones del mundo. No existen estadísticas confiables debido a la naturaleza misma de estos traslados. Además, las estimaciones con frecuencia son manipuladas por razones políticas. Es decir, culpar a los migrantes irregulares de generar problemas sociales se ha convertido en una práctica ampliamente difundida por los políticos populistas. La migración de los extranjeros venezolanos, la migración venezolana no tiene precedentes en la historia reciente de la América Latina y el Caribe. Se estima que más de 4 millones de personas han dejado Venezuela, escapando de una crisis económica, social, política, que ha mermado drásticamente la economía, la seguridad ciudadana y los estándares de la vida del país. Unos 8.700 venezolanos han migrado al Perú desde principios del año 2017. Los migrantes venezolanos podrían aportar más de 2.200 millones de soles en ingresos fiscales netos al Perú en los próximos 5 años, según algunos estudios. Pueden aumentar la productividad laboral en un 3,2% por efecto tan solo del número de migrantes que se encontraba en el país en el año 2018. Un 8% de crecimiento del PBI en 2018 se debió al aporte de los extranjeros venezolanos como consumidores y trabajadores según el Banco Mundial y el BCRP. Esto se debe en gran medida a que la población venezolana es joven y muy trabajadora y muy calificada. El 57% de las personas en edad de trabajar, ¿no?, venezolanas en el Perú tienen estudios superiores, según algunas estadísticas. En Perú hay más de 1 millón de migrantes, refugiados venezolanos, según las estadísticas, cuales aportarían mucho económicamente y con sus conocimientos. Gracias. Opinión del licenciado en comunicación Rodas Gil Jaime Anderson, el cual es egresado de la Universidad César Vallejo con una maestría en comunicación social, portavoz encargado del movimiento El País se Respeta, y él busca detener las preferencias hacia los migrantes venezolanos que están teniendo mucho y percuadiendo en nuestro país. A lo largo de la historia han sido muchas las ocasiones en que se han producido grandes movimientos migratorios. Las personas migrantes pueden abandonar sus hogares por múltiples motivos, con la intención de encontrar un sitio mejor donde poder sobrevivir y asegurarse un buen futuro. Esto trae efectos negativos, como podemos mencionar el problema de la integración y adaptación, la competencia laboral, los nuevos bolsones de pobreza, el aumento de la discriminación y la xenofobia, la disminución de los salarios de los trabajadores nativos por la competencia con los migrantes ilegales, la selección de mano de obra. Estoy en contra de la inmigración ilegal de los venezolanos porque fomenta lo que es la discriminación, debido principalmente al choque cultural con los inmigrantes.
Esto es lo que ha producido lo que es racismo, la discriminación, tanto por parte de los peruanos con actitudes xenofóbicas hacia los inmigrantes venezolanos, especialmente de origen afro-venezolano, como también de parte de los ciudadanos venezolanos hacia los peruanos de origen indígena. También la delincuencia, según datos proporcionados por la DERINCRI, en el año 2019 se hallaron 5.767 denuncias contra los venezolanos, lo que equivale a un 55% de todas las denuncias contra estos extranjeros. La mayoría son por violencia familiar, contra el patrimonio, por lesiones y homicidios. Un impacto en el mercado laboral. La ministra del Trabajo y Promoción de Empleo afirmó que la presencia de los ciudadanos venezolanos en el Perú está afectando al mercado laboral. Precisó que varios trabajadores peruanos están siendo desplazados e incluso discriminados. Esto ha aumentado el vandalismo, el aumento de la pobreza, porque esas personas no pagan impuestos, el aumento de la prostitución, y nada, eso era todo. Gracias. He oído todas las opiniones diversas entre ambos grupos enfrentándose. Llegamos a la conclusión de que, si bien es cierto, los migrantes venezolanos son personas que no pertenecen a nuestro país y por eso son migrantes, están en busca de una nueva realidad, en busca de un país más próspero, donde poder fundir una familia y poder desarrollarse de manera adecuada, ya que en su país no se encuentran sintiendo a salvo, están pasando diversas necesidades y se encuentran siendo perjudicados por su mismo gobierno, buscan asilo en otro país. Nosotros, como seres humanos, debemos acudir ante ellos y poder apoyar en cierto modo. Sin embargo, se debe considerar ampliamente de que esos venezolanos que ingresan a nuestro país deben de tener un límite, ya que no podemos ingresar gente a nuestro país solo por meter y que al final nos van a estar perjudicando. Ya se nos han mencionado los argumentos de nuestros colaboradores aquí presentes, los cuales nos han indicado de que sí han habido efectos negativos, pero así como han habido efectos negativos, también hay efectos positivos, los cuales a largo y a corto plazo están trayendo muchos beneficios para nuestro país. En conclusión, afirmamos que sí existe cierto favoritismo hacia los migrantes venezolanos y eso debe detenerse, ya que como compatriotas propios de un mismo país debemos de seguir adelante y ver por mejores posicionamientos para nuestros propios compatriotas. Sin embargo, no debemos resaltar ni destacar la labor que están cumpliendo al ser asilados los venezolanos en nuestro país, ya que ellos también son personas y como seres humanos necesitan la protección. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias ante todos ustedes. Muy buenas tardes.